Fiscal que hemos hablado de 0,2% a agosto, claro, uno tendría que sumarle de déficit el resultado del resto del sector público no financiero, pero ese resultado no está muy distante tampoco de cero, se está relativamente balanceado, aunque ha habido cierto deterioro en los últimos meses debido a la salsa de los precios de los combustibles en el sector eléctrico. Y finalmente el del Banco Central, que como se sabe, el Banco Central este año y el año pasado tuvo que jugar una política monetaria muy agresiva, de una pose expansiva, para contribuir y ha sido quizá uno de los factores determinantes, sin lugar a dudas, de la recuperación económica, más aún teniendo en cuenta que la inversión pública cayó. El Banco Central jugó eh, una, una carta de expansión considerable. Entonces, eso puede provocar que el déficit cuasi fiscal del Banco Central en el año 2021, como al mismo tiempo que el banco soltó liquidez, tuvo que colocar muchos títulos de deuda, posible que el pago de esos intereses deteriore un poco el déficit cuasi fiscal del Banco Central, pero con la expansión tan grande del PIB nominal, que va a ser casi un 18%, vamos a ver que ese déficit cuasi fiscal va a subir, pero no en la magnitud que inicialmente se tenía previsto. Pero con todo y eso, lo que se está proyectando entonces es que la deuda pública, que es la variable que preocupa a la clase política, a los economistas, a los empresarios, la tendencia, todo el mundo sabe que lo importante es lograr que la deuda pública comience como porcentaje del PIB a mostrar una tendencia a la baja. O sea, después que tú llegas a un nivel como el que llegamos en el año 2020, que fue de 71% del PIB según el estimado del Fondo Monetario Internacional, que no siga subiendo. O sea, había el temor de que se iba a quedar en 70, 71, que se iba a quedar más o menos igual este año. Ese era el pronóstico. Pero la realidad es que va a bajar de 71 a la vecindad de 65%. O sea, debido al resultado fiscal. Entonces, sin haber ejecutado una reforma en el ámbito fiscal, el país ha comenzado a ver movimientos en sus indicadores fiscales de sostenibilidad de deuda que serían lo que uno estaría observando luego de una reforma fiscal. Y eso es muy positivo. Eso es muy positivo porque nos da un margen de credibilidad frente a la calificadora de riesgo que el país debe saber explotar, saber negociar, saber convencer. Pues República Dominicana es un caso atípico, yo diría, en la región. Y sobre todo por lo que voy a decir ahora. Cuando uno empieza a navegar por la geografía latinoamericana y observa la ideología político-económica que subyace en las nuevas administraciones y en la que van a venir en esta final de este año, a principio del año que viene, para la región, nosotros brillamos. Definitivamente que brillamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira lo que está sucediendo en el Perú, donde una persona sin ningún tipo de capacidad, ni preparación, ni idea de absolutamente nada, solo amante de eslogans marxistas, leninistas, chavistas, y un populismo macroeconómico rampante, asume la presidencia de ese país. Cuando uno observa el discurso del presidente mexicano eh, en favor de políticas populistas, cuando uno observa que los líderes en las encuestas para las próximas elecciones chilenas son los líderes de izquierda, donde en un país donde la constitución está siendo redactada y quien dirige el proceso de redacción es una líder indígena mapuche, cuando uno observa que en Colombia todo apunta a que Gustavo Petro, de la izquierda radical, va a ser posiblemente el próximo presidente, cuando uno ve lo que está sucediendo en Venezuela, cuando uno ve el populismo en el caso de Argentina, incluso Brasil, eh, aunque
hacer la salvedad de que aunque Lula tiene posiciones de izquierda, ha sido una izquierda relativamente razonable y pro mercado, pero todo apunta a que Lula va, si sigue punteando en las encuestas como lo está haciendo, va a ser el próximo presidente de Brasil. O sea, cuando uno observa todo ese panorama, baja a Centroamérica y ve todo el desorden que hay en Centroamérica, y entonces se encuentra en el Caribe con un presidente, un gobierno que tiene un discurso pro apertura, pro inversión extranjera, pro mercado, friendly totalmente a la libre iniciativa privada y al estímulo de la inversión tanto nacional como extranjera. Uno dice, bueno, este es un caso diferente, porque aquí sigue prevaleciendo el criterio de gobiernos eminentemente con posiciones conservadoras en lo económico. Si usted analiza la República Dominicana desde el año 66, usted tiene que reconocer que ese es un país que durante más de 50 años las posiciones conservadoras en el ámbito económico han sido las predominantes. Aquí no ha llegado nadie, absolutamente nadie al poder con un discurso y posiciones de izquierda en lo referente a las políticas públicas en materia económica. Y eso es lo que más valoran los inversionistas de fuera, que dicen, bueno, pero este es un país que tiene ya una larga tradición en materia de políticas económicas conservadoras, razonables, pro mercado. Este es un país confiable. Parecería como que ese es un país donde se alcanzó lo que se denomina el fin de la historia en materia de la ideología o los principios que deben sustentar buenas políticas públicas. Y Luis Abinader, que es el presidente que en estos momentos tenemos, es posiblemente uno de los más promercados que ha llegado al gobierno. Es una persona que viene del sector empresarial, que tiene experiencia en las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. No va a comprar ideas eminentemente populistas. Eso no quiere decir que no tiene sensibilidad social para de vez en cuando, si hay que establecer un subsidio, una asistencia, una ayuda, lo haga, lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que va a establecer un modelo económico que violente los principios fundamentales del sentido común y la racionalidad económica. Entonces, nosotros sobre esa base, versatilidad, diversificación, resistencia y políticas públicas estables, nosotros tenemos una historia muy importante que contar para distanciarnos de una región, y hay que decirlo aquí ahora, que en estos momentos está en la mirilla de las calificadoras, de las agencias de inversión internacional, de los organismos internacionales de financiamiento, como una región que va de capa caída. Porque la realidad es que América Latina, el panorama que nos está pintando es un panorama tétrico. Entonces, nosotros tenemos que separarnos de eso, hacer un decoupling de alguna manera inteligente, y eso se puede hacer a través de un marketing internacional bien. En varias ocasiones nosotros hemos dicho que un sector que tiene un gran potencial de crecimiento y que no lo hemos explotado es el sector de exportación de bienes no tradicionales, el ámbito de frutas, etcétera, vegetales. Claro, nosotros una de las grandes deficiencias es la infraestructura tecnológica para garantizar exportar productos con cierta uniformidad, calidad y requisitos que demandan los mercados globales. Los peruanos y los chilenos derrotaron eso, lo tienen bien estructurado, han logrado dar el salto y hoy tienen posiblemente dos de las infraestructuras de exportación de bienes no tradicionales más impactantes y dinámicas de la región. En un momento donde los capitales chilenos y peruanos están preocupados por el giro que están tomando las políticas públicas de esos países, no se entiende, realmente no se entiende el por qué la República Dominicana no ha organizado una especie de roadshow de visita de mercadeo a esos países para tener encuentros, no con el gobierno ya, cuídense del gobierno de esos países, eso no tiene ningún sentido, eso es perder el tiempo,
tener contactos one to one con empresarios exitosos del sector agropecuario de esos países y nosotros ir con una carpeta de ofertas para invitarlos a invertir en República Dominicana en un momento donde muchos de ellos tienen maletas hechas para ver dónde van a llevar su capital, porque están preocupados y no entienden que por el momento las cosas pintan bien en esos países. Entonces, a mí me parece que eso sería, junto con la posición del presidente que tenemos hoy día, que es un presidente pro mercado, pro inversión extranjera, es una combinación muy fuerte para tratar de atraer estos inversionistas en un área que tiene una alta capacidad de generar valor agregado positivo para el país, puede generar mucho empleo, puede modernizar la agricultura, puede fomentar la agricultura a través de asociaciones cooperativas, porque ese ha sido uno de los modelos exitosos, en el caso, por ejemplo, del Perú y de Chile, que ellos han logrado las grandes empresas de exportación trazar y bajar y educar en la tecnología de exportación y transmitir, lograr que esto llegue a todos y cada uno de los miembros de las cooperativas de productores. Lo que tiene República Dominicana es tierra, tierra abundante, de calidad. Hay mucha tierra que no está siendo producida, se apuesta a producir eficientemente y yo pienso que ese es un área que nosotros todavía no hemos explotado. Cuando uno ve los precios en ciudades como New York, Washington, Boston, de una serie de vegetales, de frutas, y uno ve la capacidad que tiene la República Dominicana de poder estar ahí y tener un alto beneficio con los precios que al final está pagando el consumidor allá, uno no se explica el porqué de la lentitud de los diferentes gobiernos de montar estas iniciativas, de agarrar al sector privado y combinarlo a irse junto con el Estado a esos países a promover los beneficios de invertir en nuestro país. Entonces, eso nos deja este entorno que hemos más o menos analizado, nos trae entonces a la coyuntura actual, donde se ha generado un gran ruido en el país con el tema de la inminencia de una reforma fiscal. El presidente Abinader, cuando habló el 16 de agosto para celebrar el primer año de gobierno, listó una serie de reformas en las cuales él se sentía totalmente comprometido y que tenía el deseo, la ambición de poderla ejecutar durante su gobierno. Claro, no especificó si todas esas reformas, cuando uno ve 12, 13 reformas, es difícil hacer eso en un periodo, a un gobierno que le quedaban solamente 3 años. O sea, uno asume que eso es una agenda para un periodo, para 2 periodos de gobierno. Una de las reformas que él planteó es la reforma fiscal. Y esa es una reforma que todos sabemos que es muy importante y que amerita que se diseñe bien, que trate de transformar nuestro sistema tributario en un sistema mucho más sencillo, no solo para el contribuyente pagar, porque aquí la gente quiere que el sistema tributario sea sencillo solo para cuando uno va a pagar, pero no. También debe ser sencillo para los que administran la recaudación. Y esa es la parte quizá más importante, porque después de todo, hay una gran discusión en el país que si el componente directo o indirecto de los impuestos. Miren, al final, si usted hace el análisis de incidencia, al final todos los impuestos lo termina pagando el consumidor. Porque incluso el impuesto sobre la renta, sobre los beneficios que ganan, ¿de dónde es que las empresas ganan dinero? De un producto que tiene un costo y que ellos los venden. Y ellos lo venden con un margen. Y en consecuencia hay un precio de venta. Pero ¿quién es que paga ese precio de venta? ¿Es el dueño de la empresa? No, el consumidor. En consecuencia, los beneficios de la empresa salen del precio que paga el consumidor. Y si sale del precio que paga el consumidor, al final, ¿quién está pagando el impuesto sobre la renta? ¿Quién posibilita el pago del impuesto sobre la renta de la empresa porque contribuyó a que esa empresa genere utilidades? Es el consumidor que pagó y aceptó pagar ese precio. Entonces, esa discusión, para mí, honestamente, nunca ha tenido mucho sentido, porque yo soy de los que cree que si queremos mejorar la equidad distributiva,
la forma más efectiva, más inteligente y más directa de hacerlo es a través del gasto público. Pero vamos a seguir en el segmento final con